En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por la maestra Teria Costa, por José Antonio Flores Valtierra, por Berta Berlanga y familia, por la familia Mail Berlanga, Arturo Giacomani y familia, por Mague Isa de Juan Marcos, familia Gilio Duarte, familia Mesa Villarreal, por Lupita Rueda y familia, por el eterno descanso de Aldo Ángel Mireles, Alicia Guerrero, Catalina Guerrero, Antonieta Guerrero, Juventino Caballero, Abel Salas, José Guadalupe Salmerón, Jocelyn Cristal Ibarra, José Hernández, María Nieves García, Verónica Maricel Piña, Ángel Alonso, Maricruz Alonso, Javier Alonso, Antonio Alonso, Víctor Hugo Calderón, Martina Vázquez, por la familia Taos, por los sacerdotes, por todos los enfermos, por la lluvia en el país y por Yasmín Elena Mercado. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, me da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del profeta Jeremías. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisioneros a Jeremías dijeron al rey: hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Respondió el rey Sedecías: lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y, descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo, y quedó hundido en el lodo. Ebed-Melech, el etíope, oficial del palacio, fue a ver al rey y le dijo: Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo, donde va a morir de hambre. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech: toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera. Palabra de Dios. Señor, date prisa en ayudarme. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Del charco cenagoso y la fosa mortal me puso a salvo. Puso firmes mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos se conmovieron al ver esto y confiaron también en el Señor. A mí, tu siervo, pobre y desdichado, no me dejes, Señor, en el olvido. Tú eres quien me ayuda y quien me salva. No te tardes, Dios mío. De la carta a los Hebreos. Hermanos, rodeado como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, liberémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijar la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proporciona, aceptó la cruz sin temer su ignominia y por esto está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Escuchado el Evangelio que acabamos de escuchar, valga la redundancia, es un poco desconcertante, porque hasta ahora todos los evangelios nos hablaban de Jesús que venía a traer la paz, que venía a ayudar, a servir, a poner la otra mejilla, a no hacer violencia, y de repente este evangelio en San Lucas habla de una cosa aparentemente contraria: a traer la división, a traer fuego, a traer la división en la familia, padres contra hijos, etcétera, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y entonces no se acaba de comprender a qué se refiere. ¿Por qué Jesús viene a traer la división? Si en teoría lo mejor es la unión y la caridad y el respeto, etcétera. Se refiere a una cosa muy sencilla, y que la unión, la caridad, el respeto, etcétera, nunca está por encima de Dios. Y cuando en una familia algún miembro de la familia prefiere el pecado antes que el bien, la familia no puede autorizar o no puede blanquear el pecado. El pecado no se puede decir que está bien, está mal. Y si eso me va a traer una división, es preferible que traiga la división antes de pactar con el mal. Fíjense ustedes en la primera lectura. En la primera lectura el profeta Jeremías, Dios le dice: ve al pueblo y anúnciales que habrá una guerra, que los van a sitiar, que habrá problemas, porque han ofendido y han pecado contra Dios. Jeremías anuncia todo eso. La reacción de la gente, ¿cuál es? Matemos a Jeremías porque dice puras cosas malas. Él simplemente estaba anunciando las cosas que iban a suceder, pero para que ellos cambiaran. Pero en lugar de cambiar, prefieren matar al que está anunciando eso, que es lo mismo que con Jesús. A veces muchas personas, y hoy en día desgraciadamente cada vez más, está la tentación de querer recortar el Evangelio. Jesús fue muy claro en lo que tenemos que hacer, en lo que está bien, en lo que está mal, en lo que es pecado, en lo que no es, cuáles son los mandamientos, etcétera. Hoy en día muchas personas toman lo que les gusta: la bondad de Jesús, el amor de Jesús, la dulzura de Jesús, pero no hablan del pecado. No, eso no me gusta. No hablan de la cruz, no hablan del sacrificio, no hablan de la fidelidad, no hablan de los frutos. Hoy en día mucha gente le molesta que se hable de la cruz, de señalar lo que es el pecado, lo que es la división, etcétera. A eso se refiere Jesús. Y da a entender que si se va a crear una división, primero se es fiel a Dios antes que a los hombres. Hoy en día, una sociedad que se dice cristiana, y digo se dice porque no lo es, consiente el pecado y le parece normal. Hoy en día se ha normalizado el robo, se ha normalizado el engaño, la mentira, la soberbia, el orgullo, los placeres desordenados, la división de las familias y todas esas cosas. Y te dicen, y lo escuchas porque te lo dicen, me lo han dicho: ay, bueno, es que pobre, pues es que no pensó, pues es que hay que acogerlo, pues es que hay que bendecirlo, pues es que no le podemos llamar la atención. No, al mal no se le puede blanquear de bien. Y si eso me va a ocasionar un pleito, una división, perder una serie por ser fiel a Dios, ese es el precio de ser fiel a Dios. Ese es el precio de continuar siendo fieles al Señor,
Que es difícil, claro, es mucho más fácil. Mire, para mí sería mucho más fácil decirles a todos ustedes, hagan lo que quieran, diviértanse, no pasa nada, el pecado no existe, todos vamos a recibir la bendición, todos nos vamos a ir al cielo. Eso es más fácil. Todo el mundo dirá, ay, qué bonito, ay, qué bien, pero no es cierto. El Evangelio es muy claro y el Evangelio te dice, esto no y esto está mal. Ahora, que cada uno haga lo que quiera. Yo no me voy a meter en la vida personal, cada uno elija, pero también les digo una cosa, yo si elijo el mal, luego no nos andemos quejando de que nos vaya mal. Si elijo el pecado, si elijo la división, si elijo el egoísmo, la soberbia o cualquier otra cosa, luego cuando sufra las consecuencias, no volteemos para que Dios me ayude. Dios va a decir, son las consecuencias de tu elección. Es la consecuencia del pecado. El gran enemigo del hombre es el pecado, en todas sus manifestaciones. Por el pecado de Adán vino la muerte, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, por un pecado. Por el pecado de los hombres, en una familia, muchas veces el pecado de un miembro de la familia divide, lastima, ofende, señala. Yo no puedo blanquear el pecado está mal. Y lo que el Señor está diciendo es, me urge que eso cambie, que se den cuenta. Ahora, también dice, desgraciadamente, no todos lo van a aceptar, no todos estarán de acuerdo y no todos me van a seguir. Y la prueba está que lo crucificaron, lo mataron. ¿Qué cosa hizo mal a Jesús en su vida? Nada. ¿A quién lastimó? ¿A quién robó? ¿A quién ofendió? A nadie. Y sin embargo, ¿por qué? Porque molestaba el mensaje. Bueno, pues nosotros que somos cristianos, ese es el camino. Yo no digo que sea fácil, no digo que todo va a ser color de rosa y todo el mundo me va a aplaudir, porque no es cierto. Habrá gente que no está de acuerdo, que Dios los bendiga. Pero yo lo que no puedo es nunca dejar de ser fiel a Dios, porque si espero la bendición, la gracia, la ayuda, la cercanía, etcétera, del Señor, entonces tendré que comprometerme con el Señor. Cantidad de personas que conozco, la inmensa mayoría, desgraciadamente, nunca se acuerdan de Dios, no cumplen con Dios, no cumplen en vivir los mandamientos, en tener presente el no robar, el no matar, el no cometer adulterio, el honrar las fiestas, en amar a Dios sobre todas las cosas. No lo cumplen, pero cuando tienen un problema, sí exigen a Dios, es que me ayude, es que me dé, es que es bueno. Y el Señor dice, a ver, tú has elegido ese camino, asume tus consecuencias. No podemos pretender que Dios se ponga a nuestro servicio porque no lo va a hacer. Para mí sería más fácil, como digo, decir lo contrario, pero no es verdad. El camino del pecado, en cualquiera de sus manifestaciones, las consecuencias son nefastas. Más tarde o más temprano, el pecado siempre alcanza al hombre. Ahora, cada uno decida. El Señor ofrece la salvación a todos. Nosotros decidimos. Pero conscientes de que elegir a Dios no es fácil. Porque voy a tener que luchar contra mí mismo. Voy a tener que luchar contra las tentaciones. Voy a tener que luchar contra las dificultades y encima me va a crear problemas con otras personas que están acomodadas en el pecado y que quieren que yo les aplauda y que les diga que está bien lo que hacen y no se les puede decir. Yo no soy para juzgar a una persona, porque nunca se juzga a la persona, pero se juzga el pecado. Y el mal es mal y el bien es bien. Y el Señor lo que quiere de todos nosotros es que hagamos el bien y evitemos el mal. Entonces recibiremos la recompensa, la gracia, la virtud, todo lo que Dios nos ha prometido. Decir otra cosa sería ir en contra del Evangelio. Decir otra cosa sería mentirles, porque son las palabras del Señor. Él mismo ya lo anunció. Los van a perseguir, los van a señalar, los van a criticar. Ahora, también hay otra cosa. Nosotros todavía, gracias a Dios, realmente es mucho más fácil ser fiel a Dios aquí que serlo, por ejemplo, en la India o en Pakistán o en esos países. Ahí los meten a la cárcel, ahí los queman, ahí los matan por ser fieles. A ellos les dicen, mira, basta con que te cambies de religión y te vamos a dar todo. Y ellos, por ser fieles a Dios,
Los persiguen, los dividen, los denuncian, los encarcelan y los matan. Eso no lo tenemos nosotros. Pero no significa que también tengamos que ser fieles a Dios en todo y que tengamos cada uno de forma privada y particular renunciar a todo tipo de pecado para que entonces podamos estar llenos de la gracia y vivir en la presencia de Dios. Así sea. Creo en un solo Dios. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Recibe, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en los cielos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Antes de despedirnos, avisarles, el miércoles en la tarde a las 7 habrá una misa y ya habrá culto en la capilla de la Obrera, de la Asunción. Se ha hecho nueva la capilla y están todos invitados, y a partir del jueves todos los días habrá adoración eucarística. Los que estén interesados en sumarse a la adoración, pónganse de acuerdo aquí en la oficina o con Gaby Sierra, que ella lleva, para que el Señor siempre sea acompañado. Todos los días habrá adoración y puedan acompañar al Señor sacramentado. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.